Muy buenas tardes. Damos comienzo para no modificar la planificación que tenemos establecida en el programa, puesto que tenemos, como bien han visto, un panel bien nutrido y con muchas contribuciones. Damos paso ya, por lo tanto, al inicio de este panel. Y lo hago dando la bienvenida a las personas que van a presentar en el día de hoy, que voy a presentar a continuación, y a Rafael Daranas, que junto conmigo, ambos somos miembros de Fundicop, vamos a moderar este eje 4. Me gustaría dar paso a una presentación en la que trataré de resumir los contenidos de este eje antes de dar paso a la primera de las presentaciones. Este eje lleva por título Inteligencia territorial, gestión efectiva, transparente y participativa. Y, como les he dicho, está coordinado en este caso por Rafael Daranas y por mí, pero no solamente, también Joaquín Farinós. Muchísimas gracias, Chimo, por acompañarnos también en este panel. Miguel Fernández Maroto y Federico Camerín del Instituto de Urbanística de la Universidad de Valladolid. Este eje se estructura en torno a 3 temáticas que han revestido muchísimo interés. El indicador es el número de ponencias y de propuestas que hemos recibido para este eje. La primera de las líneas aborda la cuestión de las nuevas tecnologías institucionales ante los nuevos desafíos. Trabajaremos con ponencias o serán expuestas ponencias sobre gobernanza del dato, combinación del conocimiento experto y práctico, como verán. La segunda de las líneas abordará la cuestión de la transparencia y la participación ciudadana, cómo garantizar la accesibilidad universal a la información territorial para lograr una conciencia crítica tan importante hoy en día sobre las cuestiones territoriales, y una tercera línea en la que abordamos los principios de coordinación, cooperación y colaboración interadministrativa al servicio de la actuación efectiva de las administraciones públicas para una mejor gobernanza territorial. También un clásico, como verán. El balance del eje, muy rápidamente, porque quienes tienen el protagonismo en esta sesión en realidad no somos los moderadores ni mucho menos, sino las personas que vienen a presentar sus trabajos. Pero no obstante, nos gustaría compartir con ustedes cuál ha sido la metodología que hemos seguido para seleccionar las ponencias que serán presentadas en este momento, pero no solo, aquellas que también forman parte del libro de actas de este dossier SIOT. En primer lugar, decirles que este eje ha sido uno de los que más propuestas ha recibido, 23 propuestas entre ponencias, comunicaciones y pósteres. De estas ponencias han sido seleccionadas para ser publicadas en actas 16, 10 provenientes de personas del mundo profesional del mundo académico, y 6 propuestas provenientes del mundo profesional. De los 3 subejes que estamos trabajando en este eje 10 sobre gobernanza territorial, decirles que 4 son las que se han recibido en el primero y en el segundo, y el más numeroso es el tercero, el que aborda esta cuestión de la cooperación, de la colaboración y de la coordinación territorial, con 8 contribuciones. De estas 16 ponencias, 6 finalmente han sido seleccionadas para ser presentadas en el día de hoy, y decirles que esta selección obedece a una revisión por pares ciegos que tiene carácter multidisciplinar. En este proceso hemos participado 5 personas. Estas 5 personas tenemos backgrounds diferentes desde el mundo de la geografía, de la arquitectura, el urbanismo y de la ciencia política, como es mi caso. Y es un resultado, por lo tanto, que confirma el interés de los trabajos que hemos seleccionado, y que además, como pueden ver en esta presentación, representan también o traen a colación realidades o diagnósticos sobre territorios muy amplios. Tenemos casos, hemos recibido propuestas que abordan casos situados en Argentina, en Chile, en Colombia, pero en el caso de España, pues provenientes del País Vasco, de Canarias, mucha representación de Canarias, Barcelona, Madrid, Valencia, Vigo y Camp de Tarragona. Bueno, pues esta es el balance
que queremos compartir con ustedes de este eje, y para no dilatarnos demasiado damos paso a las presentaciones que vamos a compartir con ustedes en este momento. Dentro de la línea de 1 tenemos los trabajos de Luis Adrián Girón, Chimo Farinós y Juan Ramón Gallegos sobre el reto de ampliar las comunidades de práctica para ganar el discurso de la ordenación territorial, y una segunda ponencia sobre detección de cambios de uso del suelo mediante Machine Learning y Google Earth Engine, aplicación a la región de Maule, Chile, con José Neira y un grupo nutrido también de investigadores de la Universidad Católica del Maule, Universidad de Chile y el Centro de Información de los Recursos Naturales. Importante, estas dos comunicaciones, espero que ya el equipo esté pendiente, ¿no?, porque van a ser online. Tenemos otras dos contribuciones en el eje 2 sobre voces para el territorio, participación y conciencia deliberativa en la actualización de la Ley del Suelo de Canarias. En este caso, la presentación vendrá de la mano de Jocelyn Martín Plasencia, en representación del resto del equipo de la Dirección de Planificación Territorial y Reto Demográfico de GESPLAN, y una segunda contribución sobre gobernanza multinivel, transparencia y digitalización hacia un nuevo modelo de gestión pública, en este caso presentado por Silvia Nacoura González, que en representación del equipo de la misma dirección, también de GESPLAN. Y por último, en la tercera de las líneas, donde les decíamos que habíamos recibido el mayor número de presentaciones, pues tenemos los trabajos de Alba Caballé Rivera sobre la cultura de la planificación y ordenación del territorio a escala local, situación actual y propuestas de mejora. Nos trae un caso centrado en la Diputación de Barcelona, y una segunda ponencia, que en este caso también va a ser online, elaborada por Eva María López Tubía, doctora en Derecho Administrativo y abogada, que se titula Análisis jurídico de la gobernanza territorial actual en el País Vasco, ejemplo de cooperación interadministrativa e intersectorial en la ordenación del territorio. Bien, como pueden observar, tenemos representación equilibrada en términos territoriales, en términos de profesionales y académicos, y sobre todo de temáticas. Así que a partir de este momento, muchísimas gracias por su atención, gracias por la vuestra atención, y damos paso a la primera de las presentaciones, por favor, que en este caso sería de José Neira y equipo. Gracias, desde Chile. No, perdón, de Luis Girón desde la Universidad de Valencia. Buenas tardes. No sé si me escucháis bien, ¿está todo bien? Todo perfecto, vale. Nada, muchas gracias, la verdad, por la oportunidad que se me ha dado. Y Moneiva, gracias por organizar esta jornada hoy. Y nada, yo os voy a hablar sobre un tema que se ha tratado, ¿no?, en la mesa redonda anterior, que me ha gustado muchísimo, ¿no?, todas las propuestas y ideas que han ido formalizándose a lo largo de la mesa redonda. Mi ponencia se ha realizado en colaboración con Chimo Farinós y con el doctor también Juan Ramón Gallego Bono, de la Universidad de Valencia, titulada El reto de ampliar las comunidades de práctica para ganar el discurso de la ordenación territorial. Esta ponencia se enmarca dentro de un proyecto mayor, el proyecto GoEFTER, ¿no?, que busca una gobernanza más comprensiva y... que no consigo pasar aquí. Vale, como he dicho, esta ponencia lo que trata es conectar experiencias, ¿no?, esas visiones para transformar el conocimiento que creamos, que se crea, en acción, ¿no? Por tanto, trataremos una ponencia que busca dar una mirada empírica y global sobre el funcionamiento interno de la planificación territorial, de lo que pasa dentro de la ordenación territorial, basado en las comunidades de práctica, que anteriormente ya hemos mencionado. La ordenación del territorio tiene una diversidad de actores, sociedad civil, técnicos, políticos, junto también con la complejidad institucional que tiene en España. Para ello, voy a hacer un pequeño resumen, un pequeño refresco sobre lo que significan estos conceptos, ¿no? Las comunidades de práctica son unos grupos de personas que se reúnen para compartir sus experiencias, una preocupación e intereses sobre un tema que atañe en común, como en este caso la ordenación del territorio. Y por otra parte, tenemos las comunidades epistémicas, que son aquellas que generan teoría
basado en fundamentos científicos, ¿no? Que abordan problemas que atañen al territorio, ¿no? Detectan necesidades y sus posibles causas. Por tanto, lo que tratamos en este trabajo es integrar estas comunidades, ¿no? En una gran comunidad de práctica, en integrar estas experiencias compartidas y, como nos dice la profesora Simone Dabudi, se trata de integrar el saber qué, que es la teoría, el saber cómo, que es la práctica, y el saber para qué, que se basa en lo ético y moral, ¿no? En esa creación, intercambio y desarrollo de conocimiento para llegar a posibles consensos y un desarrollo, ¿no? Territorial. Por tanto, los objetivos del trabajo que hemos realizado se basan en identificar las principales comunidades de práctica implicadas en la ordenación del territorio, ¿no? Determinar también en qué medida la titulación académica resulta un factor clave en las relaciones y prácticas de estas comunidades de práctica. Y por último, también el papel que tiene la sociedad civil organizada dentro de estos planes territoriales, de elaboración de planes. La metodología que se ha seguido para conseguir estos objetivos, tenemos 3 fuentes de datos, un listado de actores participantes en los congresos de ordenación del territorio del año 2021 y del año 2023, actores, por tanto, que están interesados, ¿no?, en la ordenación del territorio. En segundo lugar, nos hemos interesado en los actores políticos y técnicos de la administración pública de las 17 comunidades autónomas a través de las páginas web de transparencia de las consejerías que tratan la ordenación del territorio. Y, por último, un listado de asociaciones también relacionadas con la ordenación del territorio extraídas a través de la web del Ministerio del Interior. Con todos estos datos tenemos una base de datos bastante potente que hemos ido organizando, que hemos ido tabulando para su análisis final. Por tanto, como he mencionado, tenemos una muestra de 416 actores relacionados con la ordenación del territorio en España, en los cuales hemos hecho un análisis de perfil en base a la formación académica, el cargo que ostentan, en este caso, los responsables políticos y técnicos, y las profesiones y trabajos actuales, ¿no? Se ha hecho una búsqueda exhaustiva del análisis de perfil en diferentes portales de información abierta, tanto públicos como privados, para conseguir toda esta información. En cuanto a los resultados, bueno, tenemos por una parte esta identificación de las comunidades de práctica. Como podemos observar, hemos diferenciado entre la base de datos de Fundicot y la base de datos de las comunidades autónomas, y en total se ha obtenido una muestra de 416 actores, donde destacamos los académicos, por una parte, los políticos o tomadores de decisiones, que están en rojo, los consultores, que están en azul, y aquellos técnicos de la administración pública, que están en niveles más inferiores. Por tanto, esta distribución, como podemos observar, va un poco escalonada, ¿no? Tenemos mayor información sobre los responsables políticos y técnicos, seguidamente de los académicos, que, como podemos observar, somos la mayoría de los que estamos aquí en estos foros y congresos que se realizan de intercambio y para compartir este conocimiento. Y, por último, también tenemos una presencia de los consultores y técnicos de la administración pública. Quiero destacar también la escasa presencia que hay, que hemos descubierto, ¿no?, con este listado de actores, de los responsables políticos y tomadores de decisiones en estos foros, que, bueno, tratan un poco de hacer ese intercambio y de compartir experiencias para llegar a hacer luego en la práctica. En cuanto a la formación académica, tenemos por una parte algo también que destacar, que es que en cuanto a una división más técnico-jurídica y a una división más social-humanística, por una parte, ¿no? Los políticos técnicos están orientados más hacia estas posiciones jurídico-técnicas, que antes hemos visto un poco de sesgos que hay. Pues aquí tratamos de dar voz a eso, ¿no?, de que los tomadores de decisiones actualmente están más relacionados con una serie de ideas y experiencias más técnicas, y, por otra parte, los académicos, consultores, están más relegados hacia la geografía, hacia la ciencia política, hacia la economía, disciplinas más sociales, ¿no? Entonces, esas diferencias pueden traer esas divergencias, ¿no?, entre lenguajes, intereses de comunicación entre los diferentes actores. Por último, tenemos el papel de la sociedad civil, ¿no? Para conseguir estos resultados, como he mencionado, se ha extraído un listado de 240 asociaciones
buscadas con palabras clave, ¿no? Que relacionadas con la ordenación del territorio, el medio ambiente, la custodia del territorio, energías renovables, reforestación, etcétera, ¿no? En total se ha obtenido información de una serie de asociaciones que podemos encontrar 4 tipologías, ¿no? Asociaciones civiles relacionadas con la custodia del territorio, con la protección del medio ambiente, el desarrollo, la cohesión territorial, grupos de profesionales, de arquitectos, urbanistas, inspectores urbanistas, también asociaciones relacionadas con la investigación y difusión del conocimiento y, por último, asociaciones que dan un cierto rechazo hacia planes de ordenación del territorio, ¿no? Que se han ido dando por España. Por tanto, para acabar, porque tampoco me quiero alargar mucho, sobre estas comunidades de práctica existentes, que hemos detectado 5, los académicos, los técnicos, políticos, consultores, sociedad civil, podemos ver que los puestos estos de responsabilidad política muchas veces poco tiene que ver con la preparación que tienen, ¿no? A fin de poder desarrollar estas políticas y efectuar mejor eso que antes que ha hablado Miguel Ángel, de ilustrados, ¿no? Pues hemos visto que en este caso están un poco menos que ilustrados, ¿no? Porque se trata de pocas personas que tienen esa idea de una ciudad, de un territorio vivo. Y por tanto también hemos visto cómo predominan estas formaciones jurídico-técnicas frente a las más sociales. Sobre la formación académica, como he dicho, esto puede generar lenguajes e intereses diferentes, formas de trabajo diferentes, y por lo que nosotros abogamos es por esa unión, ¿no? de experiencias y de lenguajes. Estas brechas, como he dicho, pues también dificultan esa co-creación del conocimiento, porque muchas veces trabajamos de forma cerrada en lugar de abrirnos, ¿no? y de compartir con los demás. Por tanto, es necesario ese fortalecimiento del diálogo, de la confianza entre profesiones, pues para avanzar hacia una ordenación del territorio más adaptativa, multidisciplinar y consensuada, que creo que es lo importante. Sobre la sociedad civil, existen numerosas asociaciones, pero con capacidad de incidencia desigual. El papel que tienen ellas es valioso, obviamente sin la sociedad civil yo creo que no se podría actuar, ¿no? sobre cómo se conoce el territorio y por tanto hay que darle el valor que se merece, ¿no? Se trata de integrar las voces que viven, que habitan el territorio para enriquecer esa gobernanza territorial y ampliar los conocimientos que se tienen, ¿no? No todo se hace desde un despacho, hay que salir al territorio y descubrir lo que tenemos. Por tanto, me gustaría dejar unas ideas clave, ¿no? Ganar este discurso, que de lo que trata el título es de dejar esa reflexión, ganar el discurso de la ordenación del territorio significa reconocer que todos los actores que participan en ella producen un conocimiento valioso, ¿no? para desarrollar las políticas que queremos. Estos grupos de la gran comunidad de práctica, pues aún tenemos esas diferencias, ¿no? pero con la colaboración y la implicación de todos, pues podemos abogar por una mayor integración entre profesiones. En cuanto a la sociedad civil, esa presencia, como hemos visto, es desigual, pero existen asociaciones que están relacionadas, ¿no? con la elaboración de instrumentos en ordenación del territorio, aunque sea de forma testimonial. Esta formación académica también puede condicionar las relaciones, la formación académica de los actores puede condicionar las relaciones, pero ya que unos proponen unas visiones más holísticas y otros otros se centran más en esas visiones técnicas, de planos, de números, que son totalmente necesarias, ¿no? también, pero se trata de unir y de abogar por marcos unificados, ¿no? y menos rígidos, más flexibles. Por tanto, a mí me gustaría acabar con 3 preguntas, ¿no? El papel que juegan las comunidades de práctica, ¿qué papel juegan, ¿no? dentro de los instrumentos que actualmente se desarrollan, ¿no? en la planificación territorial? ¿Cómo se pueden diseñar políticas que se acerquen a las comunidades de práctica, ¿no? Combinando esa mirada física del territorio con la económica y la socioambiental? Y por último, ¿qué mecanismos de cooperación y aprendizaje y apertura institucional podrían favorecer una mejor gobernanza, ¿no? para unir esos conocimientos, para desarrollar esas comunidades de práctica?
Esto es todo lo que puedo contaros. Tenéis un póster también de la ponencia, ¿no? Donde se pueden ver todos los trabajos que hemos realizado con Chimo y con Juan Ramón. Así que muchas gracias por la atención y un placer, ¿no? Poder compartir todo esto. Bueno, Luis, muchísimas gracias por tu presentación, por ajustarte al tiempo, y te pediré que por favor te quedes con nosotros hasta el final de este panel, porque hemos planteado hacer todas las presentaciones. Disponemos aproximadamente de 10 minutos para poder reservar un tiempo para el coloquio y los comentarios que las personas asistentes pues tengan para ustedes. Quédense con estas 3 preguntas, tomen buena nota y las retomamos al final de este panel. Así que a continuación damos paso a la siguiente de las presentaciones. En este caso nos movemos a Chile, nos movemos a la región del Maule, y espero que José Neira esté ya al otro lado del océano, listo para realizar su presentación y compartir con nosotros. ¿No? ¿No está? Sí, hola, ya estoy. Ya está, perfecto. Sí. José, ¿nos escuchas bien? ¿Sí? Perfecto. Fenomenal. Pues bueno, te damos la bienvenida. No sé si has estado aquí desde el principio, desde Santiago de Compostela. Ahora es tu turno, por favor, 10 minutos, y como le decía antes a Luis, nos reservamos para el final para hacer todos los comentarios. Gracias. Sí, estoy esperando poder compartir la pantalla. Vale. Entre tanto, si te parece, puedes presentarte para... Ningún problema. Bueno, yo soy ingeniero en recursos naturales de formación, pero bueno, obviamente desde Chile estamos tratando de trabajar en la carrera de ingeniería en recursos naturales. Soy actualmente el director de escuela de la carrera. Hay una área que tiene que ver justamente con ordenamiento territorial. Llevo harto tiempo trabajando más bien en las temáticas de suelo, y por eso también quise presentar un trabajo en el área que me desenvuelvo, que tiene que ver con análisis de datos, Machine Learning, en la cual me estoy introduciendo, y lo que es la percepción remota. En términos generales, nosotros tenemos algunas... compartir esta. Voy a compartir inmediatamente. Compartir la ventana. No estoy compartiendo en este momento. Déjenme ver. Voy a cerrar. Vamos a compartir la compartir compartir ventana, no, les voy a compartir pantalla, va a ser mucho más rápido que en este caso compartirla. Probablemente va a desaparecer un poco, pero la idea va a ser hacer la presentación. No sé si se está compartiendo en este momento la presentación. No sé si la pueden ver. Ahora sí. Gracias, José. Bueno, este es un trabajo más bien práctico, como les mencionaba, de aplicación de Machine Learning, utilizando en este caso la plataforma Google Engine. Y obviamente la región del Maule es una región bien particular, así que voy a partir con la introducción. Aquí tengo algunos de mis colegas, pero principalmente para fines de tiempo hay algunos estudiantes que están puestos dentro de este trabajo también. La región del Maule tiene ciertas características bien particulares. Primero, es una región netamente agrícola, o sea, si bien hay otras actividades como el turismo, que es la tercera o segunda fuente de ingresos, tenemos un clima mediterráneo. Estamos en una zona de transición en los bosques de tipo caducifolio y esclerófilo. Esclerófilo es un bosque de tipo xerófito, que es de hoja dura, muy aclimatado justamente a estas condiciones que son climáticas, de tipo clima mediterráneo. Y tenemos después el clima caducifolio. En términos generales, se supone, dentro de los estudios que se han realizado, que es una de las regiones que va a tener mayor impacto de lo que va a ser el cambio climático. Y eso nos lleva de que los ordenamientos los instrumentos de ordenación del territorio que existen, como lo que son los planes de desarrollo regional, los planes de desarrollo comunal, son herramientas útiles, pero que muchas veces están desfasadas respecto a lo que está ocurriendo en el territorio. Como somos una zona agrícola, es altamente dinámica, y por lo tanto los cultivos
si bien es una zona frutícola, siempre hay una renovación que en relación a estos procesos de ordenación del territorio que son normados, que tienen plazos de 30 años, los agricultores manejan plazos de 10 años, entonces muchas veces existe una desarticulación justamente con estos planes regulares. Y por otro lado, tenemos una actividad forestal que igual es importante, lo que genera también un impacto sobre lo que son los bosques nativos. Este primer trabajo está orientado finalmente a poder determinar cómo ha cambiado el uso de suelo en 2 periodos utilizando imágenes de Google, en este caso de Sentinel, que tiene una excelente resolución. Bueno, hay algunos elementos que tienen que ver con las políticas públicas aplicadas, pero me voy a centrar finalmente en este objetivo, que es la metodología para detección de cambios de uso de suelo de la región del Maule. En esto, dependiendo justamente de la disponibilidad de información de Sentinel entre el año 2016 y 2023, no hicimos una detección de cambio temporal, sino que simplemente utilizamos estos 2 años extremos como para poder realizarlo. Ocupando imágenes Sentinel, Google Earth Engine y en este caso Random Forest como la herramienta de Machine Learning que viene integrada en Google Earth Engine. Como les mencionaba, nosotros estamos, bueno, estamos al sur del mundo, somos el país más largo supuestamente a nivel planetario y de que nosotros partimos con lo que es el desierto de Atacama hasta finalmente tenemos dominio en parte de lo que es la Antártida y la isla de Pascua, que eso genera finalmente que tengamos, primero, al menos de la clasificación de USDA, de los suelos, de los 12, tenemos 11 órdenes de suelo. Del punto de vista de los climas, prácticamente tenemos casi todos los climas, y lo que genera que Chile sea un laboratorio natural. De hecho, tenemos la zona hiperárida, donde se extraen estos, ¿cómo se llama?, microorganismos extremófilos, para poder analizar aplicaciones de microorganismos en suelos para mejorar en estos climas que son en clima extremo. Tenemos alguna formación altandina y en este caso la imagen Sentinel tiene una ventaja, son imágenes gratuitas que las cuales tenemos nosotros disponibles. Tenemos 13 bandas con las cuales potencialmente podemos trabajar utilizando una clasificación supervisada en la que nosotros teníamos determinado cuáles son los parches que tenían un uso de suelo en particular y que a través del Random Forest nosotros después hicimos la clasificación. Más adelante podríamos discutir respecto al tema de la validación en terreno, que eso es un elemento que nos faltaría como poder corroborar este trabajo. La imagen en Sentinel, bueno, 2 años, 2016 y el 2023, que fueron utilizadas. Esta imagen obviamente no son de la región del Maule, pero simplemente sirven para ejemplificar la resolución bajo la cual nosotros estaríamos trabajando. Google Engine, una plataforma extremadamente potente, porque nos permitió primero hacer lo que es el filtrado temporal y espacial, después un enmascaramiento respecto a las nubes, después la composición temporal, pensando en este caso de que queríamos trabajar con los meses estivales, principalmente estos 2 años, para determinar lo que es el cambio de uso de suelo. El Random Forest, bueno, aquí tengo un error con debería haber puesto lo que es el Random Forest en particular y lo que sí, simplemente se me quedó dentro de una diapositiva pegada. Pero en este caso particular, Random Forest es un árbol de decisión, lo que permite es realizar una clasificación en función de ciertas características. En este caso, las variables de entrada corresponden a las bandas de Sentinel. Por otro lado, tenemos la información que está relacionada con los sitios en los cuales nosotros tenemos claridad de que es bosque nativo, o es matorral, o es una área forestal, o un área industrial, y que nos generan firmas espectrales que van a ser utilizadas para hacer lo que es la clasificación en la imagen del 2016 y la del 2023. ¿Cuáles son los principales resultados de que se obtuvo finalmente esto? Es que existe una pérdida de bosque nativo, hay una expansión agrícola, producto de lo que habíamos mencionado, existe un alto dinamismo de recambio agrícola, lo que genera finalmente esta expansión agrícola. Respecto a la pérdida del bosque nativo, tenemos presiones del sector forestal sobre lo que es el bosque nativo. Tenemos bosque que está nosotros tenemos una condición bien particular, tenemos la cordillera de los Andes y la cordillera de la costa, que son nuestras 2 franjas como principales que generan un aislamiento finalmente de todo lo que es bueno, que van de norte a sur prácticamente y que generan que nuestro país esté aislado. Por ejemplo, en el caso de la cordillera de los Andes genera una protección respecto a las plagas, respecto a, bueno, principalmente a plagas que vienen desde Argentina, no genera tanto traspaso. Por otro lado tenemos lo que es el desierto en el norte, entonces de alguna otra forma Chile se encuentra relativamente aislado, producto de estas condiciones geográficas y climáticas.
Pero en el caso de lo que es el bosque nativo, tenemos que, como es una zona forestal, tenemos altas presiones de parches que quedan aislados y donde la regeneración del pino, que es la principal especie que se utiliza en Chile, genera presiones sobre lo que es los bosques nativos y los va disminuyendo. Una especie insigne corresponde al ruil, el que es endémica de la región del Maule y que genera, y los parches que están actualmente dentro del territorio están siendo justamente afectados por la actividad forestal. El crecimiento urbano, bueno, en estos prácticamente casi 10 años que hay de diferencia, ha habido un aumento explosivo de lo que es la población, por lo tanto también lo de la demanda, en este caso habitacional, lo que ha generado, por ejemplo, un caso bien particular, donde yo vivo actualmente, antes de la pandemia, era un sector agrícola y actualmente está totalmente urbanizado. Y por otro lado, esta dinámica de forestal, que son de rotaciones, que también se pueden observar rápidamente, evidenciando finalmente estos ciclos de cosecha y de replantación. Aquí podemos ver en el lado izquierdo lo que ocurre con el año 2016 y el lado derecho en el año 2023. Y aquí, pues, si bien no se notan muy bien las diferencias, tenemos justamente esta imagen que denota cómo finalmente existen diferencias dentro del territorio y que genera que prácticamente casi un 20-25% se ha generado modificaciones donde podemos tener, no sé si podrán ver el puntero, pero en este caso todo esto es lo que es la cordillera de la costa, como para poder contextualizar, la cordillera de los Andes, donde prácticamente todo lo que tiene que ver con bosque nativo está en estos sectores, relegados finalmente a lo que es la cordillera de los Andes y la costa, y donde en la cordillera de la costa nosotros tenemos además todo lo que son las plantaciones forestales dentro de estos sectores. Y por otro lado todo esto es lo que es la depresión intermedia, que nosotros denominamos donde es la planicie, y de donde se desarrolla lo que es la actividad agrícola, donde también ha habido un alto recambio. Y como aquí tenemos la carretera principal, la ruta 5 Sur o la Panamericana, como se denomina, es el eje central que conecta norte al sur del país y donde están principalmente las urbes. Como pueden observar, aquí está Curicó, donde actualmente yo resido, y está la facultad, en este caso, de Ciencias Agrarias y Forestales, de la cual yo pertenezco, y por otro lado tenemos Talca, que es la capital local, y hay una serie de otras localidades que están alrededor. En términos generales, me gustaría resaltar el hecho de que esto es una herramienta muy versátil, útil, replicable, de que permitiría potencialmente ser utilizado en otros sectores, producto de que esto genera es un script, y como es un algoritmo que puede ser utilizado en distintas, dependiendo de justamente la locación, simplemente lo que nosotros tenemos que hacer es ubicar la localidad que nos interesa, tomar la información, someterla finalmente a estos procesamientos y por alguna otra forma vamos a tener estos resultados de cómo ha cambiado el uso de suelo producto de las distintas presiones antrópicas que estamos generando. Y por otro lado, esto tiene una escalabilidad. Si bien ahora yo estoy trabajando con el año 2016 y el año 23 separados, potencialmente podemos trabajar año a año como para ir viendo cuál es la dinámica del cambio de uso de suelo, pensando justamente en el sector agrícola, que podría ser mucho más dinámico que tal vez un sector forestal, o en su defecto, qué es lo que está ocurriendo con el bosque nativo, donde existe información que determina que este bosque esclerófilo que yo les mencionaba anteriormente se está secando. Por lo tanto, los parches, o en este caso lo que estaría quedando de remanentes del bosque nativo dentro de lo que es la región del Maule, podría ir disminuyendo producto de estos últimos 10 años en los cuales nosotros estuvimos en sequía. La precisión y la consistencia depende finalmente de estos polígonos que yo tengo para poder determinar cuál es la firma espectral y por lo tanto permitir la clasificación a través de Machine Learning. Y bueno, la democratización del análisis geoespacial, bueno, al utilizar imágenes satelitales que son gratuitas, al utilizar una plataforma que también nos brinda la capacidad de poder trabajar de manera gratuita, está claro que pues, si yo hubiese tratado de realizar este mismo trabajo en mi computador personal, hubiese sido mucho más complejo el poder realizar todas las operaciones que se realizan, o sea, descargar las imágenes, hacer en este caso las medias, poder determinar toda la información y después generar los random forests, probablemente hubiese sido mucho más complejo que utilizar finalmente esta plataforma que es mucho más amigable, por así decirlo, y que nos permite finalmente este concepto de democratizar finalmente lo que es el análisis espacial y el uso de los datos. Disculpa. Tenemos algunas limitaciones. Javier, disculpa, tenemos que ir terminando para... Sí, voy cerrando inmediatamente. Vale, gracias. De resolución temporal, o sea, la fecha,
en este caso lo que mencionaba, el tema de cómo y cuándo, la complejidad espectral, las bandas que se utilizan no son las mismas para todas las imágenes satelitales, la validación de los cambios, en este caso el hecho de que, como les mencionaba, el ir a terreno es parte esencial de esto y que es uno de las cosas a las cuales estamos al debe, y la que nos permitiría finalmente cuantificar la incertidumbre. Y bueno, en este caso particular, la conclusión del trabajo es que las transformaciones territoriales de la región del Maule son complejas debido finalmente a todas estas presiones antrópicas que existen, producto finalmente del desarrollo productivo, la urbanización y la conservación de los ecosistemas naturales. Y la idea en este caso es poder generar una continuidad de este tipo de estudios para poder generar un monitoreo que nos daría herramientas para que los tomadores de decisión puedan generar políticas públicas mucho más dinámicas, que fue uno de los elementos que también se ha mencionado tanto en la mesa redonda como en otras ponencias, que puede ser mucho más objetivo a la hora de poder tomar decisiones mucho más dinámicas como lo que ocurre actualmente, que son decisiones que son mucho más, dependen de muchos plazos de años, en este caso 30 para el caso de Chile, no sé, no escuché cómo sería en el caso de España, pero en otros países. Eso sería mi presentación. José, muchísimas gracias y disculpa por la presión, pero les había pedido, y de aquí el resto también, en adelante el resto de presentaciones, que se ciñan al tiempo porque necesitamos un espacio, ¿vale?, para la discusión. Muchísimas gracias y disculpa la interrupción. No, ningún problema. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias, José. Bien, bueno, muchas gracias, José, sobre todo José Neira, por el esfuerzo de comunicar en remoto, nunca es fácil. Volvemos a la sala, volvemos a modo presencial. A continuación yo voy a dar la palabra a Jocelyn, que va a exponer una ponencia elaborada por un equipo de GESPLAN, que está relacionada con la tramitación y la modificación que se está haciendo actualmente de la Ley del Suelo. Nos viene a hablar de la gobernanza institucional, que siempre es complicada, pero yo creo que nos va a poder demostrar también cómo se puede también innovar y se puede poner al día todo el tema participativo en un documento como puede ser la Ley del Suelo en el caso de Canarias. Así que, Jocelyn, adelante. Muchísimas gracias, Rafa. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a la organización de este congreso por darnos la oportunidad de compartir no solo nuestro trabajo, sino la labor que llevamos a cabo desde GESPLAN, un equipo multidisciplinar aproximadamente compuesto por un total de 45 compañeros y compañeras. En especial quiero agradecer también a mis compañeros de ponencia que me acompañan hoy, Christopher Rodríguez y Óscar Rebollo. Lo que hoy venimos a compartir con ustedes es la experiencia y los aprendizajes que hemos obtenido de un proceso participativo que va más allá de la actualización de una norma jurídica y que ha supuesto, sin lugar a dudas, un verdadero ejercicio de ideario colectivo aplicado a la gestión pública. Nada más y nada menos que la revisión participativa de la Ley del Suelo y de los espacios naturales protegidos de Canarias. En esta ponencia que hoy vengo a presentarles hablaré de una introducción de en lo que ha consistido este proceso participativo. Continuaré abordando la metodología y los principios operativos de este proceso y finalizaré con los resultados y las reflexiones finales. El proceso participativo para la actualización de la ley ha supuesto un proceso pionero de gobernanza colaborativa cuyo propósito ha sido construir consensos sólidos para modernizar el marco territorial y urbanístico de Canarias. Esta iniciativa sugiere de la profunda convicción de que las leyes que regulan el territorio deben construirse a través de quienes lo habitan, lo gestionan y, por supuesto, quienes lo defienden. Así, este ha sido el sentir manifestado desde el Gobierno de Canarias y creo que nosotros hemos respondido a él. En un archipiélago tan diverso y tan fragmentado como en el que nosotros residimos, la participación no es solo una garantía democrática, sino una herramienta de cohesión territorial. En lo que corresponde a la metodología de trabajo, en este proceso se ha abordado de manera estructurada, transparente y plural. Desde el inicio definimos una metodología clara compuesta por 7 fases, aunque ustedes ahí la vean acotada en 5. Como pueden observar en la fase 2 y en la fase 5, estas están compuestas por 2 hitos.
No obstante, todos y cada uno de ellos están orientados a garantizar la trazabilidad, la transparencia y la inclusión. En la primera fase de diagnóstico llevamos a cabo unos análisis previos, un análisis técnico y jurídico del articulado vigente y de más de 9.500 consultas registradas en la plataforma de apoyo a oficinas técnicas que ahora mi compañera Silvia les va a explicar de qué trata. Solo les puedo decir que es completamente replicable a cualquier comunidad autónoma y de verdad tenemos ganas de conocer hermanos. Además, se planteó un cuestionario previo a todos los equipos técnicos, tanto de los cabildos, de los ayuntamientos, como de los órganos ambientales de Canarias, que a grandes rasgos arrojó algunas claves del diagnóstico, tal y como las podemos observar en ese esquema que aparece a continuación. Una de las grandes... de los grandes requisitos era que los cambios ambientales, los sociales y los económicos que han acontecido durante los años en los que esta ley se ha venido aplicando le han restado aplicabilidad y oportunidad, y por ello era la urgencia de actualizar esta ley. En lo que corresponde a la fase 2 de escucha y recopilación, digamos que nosotros teníamos una ruta establecida. En esta ruta nosotros teníamos que conocer las necesidades que los cabildos, ayuntamientos, órganos ambientales y otras entidades querían expresarnos. Y nos dirigimos a traer hasta la isla de Gran Canaria a los 7 cabildos, a los 7 equipos técnicos de los cabildos, y asistieron un total de 99 técnicos. Continuamos, aquí tienen las imágenes de los compañeros. Y continuamos con los ayuntamientos. Ustedes preguntarán cómo hicimos nosotros para poder llevar a todos los técnicos de las oficinas técnicas de los ayuntamientos de todas las Islas Canarias. Bueno, pues sí, tuvimos que hacer un tour por toda Canarias, tuvimos que desplazarnos todo el equipo de GESPLAN para llevar a cabo unas mesas. Este proceso en todo momento estuvo vivo y adaptado a las necesidades de las oficinas técnicas municipales y de lo que el Gobierno, en función de los resultados que íbamos obteniendo e in situ íbamos analizando, íbamos adaptando. Ahí asistieron un total de 323 técnicos y técnicas municipales de los 76 de los 88 ayuntamientos. No pudieron estar todos porque, como sabrán, esto del reto demográfico es real y hay oficinas técnicas municipales que están compuestas por un único técnico y con la carga de trabajo no podían asistir. No obstante, sí hicieron sus aportaciones a través de las plataformas que habilitamos para ello. Aquí están algunas de las mesas, tanto en La Gomera, El Hierro, Tenerife Norte. Hay que destacar que las islas capitalinas tuvimos que dividirlas en 2 jornadas compuestas de día y medio cada una. En lo que corresponde a los órganos ambientales, aquí fue un poquito más fácil y al igual que las jornadas de los cabildos, esta vez nos fuimos a la isla de Tenerife y ahí convocamos, gracias a la presidenta de la FECAN, a todos los órganos ambientales de los cuales asistieron un total de 30 técnicos y técnicas a esta jornada. Estas es las imágenes de esa sesión. Otras de las entidades y administraciones de Canarias que colaboraron fueron 13 técnicos y técnicas del Gobierno de Canarias, de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, de la Federación Canaria de Municipios, asistió siempre un técnico por cada una de las sesiones. Con respecto a nuestros compañeros, pues aquí tienen 38 técnicos sí o sí asistieron, más después el apoyo desde oficina, que ahí es donde completamos los 45. Distintos perfiles, equipo multidisciplinar, lo que nos permitió en todo momento enriquecer todo este procedimiento y sobre todo los resultados que obtuvimos. Arquitectos, arquitectas, juristas, geógrafos, ambientalistas, sociólogos y sociólogas. Asimismo, contamos con el colegio, unas jornadas en el Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro, donde asistieron un total de 260 personas y en un campus de la Universidad de Verano de Maspalomas celebramos unas jornadas donde también asistieron un total de 130 personas inscritas. En lo que corresponde a la fase de devolución, como pueden observar, se presentó el borrador de la ley y se abrieron espacios de diálogos por cada una de las islas, alcanzando un total de 690 participantes y recibiendo 2.467 alegaciones procedentes de 205 entidades públicas, privadas y particulares. Estas aportaciones, tanto esas aportaciones de la ciudadanía como las alegaciones se clasificaron en los distintos grupitos que tienen ahí.
En lo que corresponde a las próximas fases, 2025-2026, la ley ha entrado al Parlamento de Canarias para su tramitación legislativa. Nosotros hemos continuado con el apoyo de la Dirección General de Ordenación del Territorio a una fase de participación ciudadana con distintas entidades ciudadanas y preveemos llevar a cabo, una vez esta ley se apruebe, pretendemos llevar a cabo la presentación oficial de la nueva ley del suelo y llevar a cabo la organización de unas jornadas formativas dirigidas a las oficinas técnicas y a los agentes encargados de la aplicación de esta ley. En lo que corresponden a los principios operativos, como pueden observar ahí, esta participación se ha centrado en 4 principios operativos: la inclusión de una participación adaptada a la diversidad con la que contamos en Canarias, con formatos tanto presenciales como digitales, a la transparencia con la publicación en todo momento de las conclusiones, los cronogramas de cada una de las jornadas y la disposición de los materiales en repositorios, tanto en apoyo a oficinas técnicas como en la página web de la Consejería de Política Territorial, a una coherencia técnica garantizada por el acompañamiento de una Secretaría Técnica que habilitamos desde GESPLAN y que garantizó la visibilidad jurídica y administrativa, y una evaluación continua del uso de indicadores y calidad participativa, así como el análisis de la representatividad. Este modelo se trató de un modelo escalonado y deliberativo, donde la palabra circula antes que el texto y el conocimiento colectivo precede a la redacción de la norma. Para ir finalizando en lo que corresponde a los resultados obtenidos del proceso participativo, como socióloga, considero que ha sido un privilegio el poder llevar a cabo la coordinación junto con mis compañeros, el poder llevar a cabo un proceso participativo de este calibre. Teníamos unos resultados previstos y, por supuesto, contábamos con unos resultados contrastados, pero en este momento voy a dar una mayor importancia a los resultados no previstos porque consideramos que, sin restarle importancia al resto, estos han sido de bastante valor. En lo que corresponde a los resultados previstos, contábamos con que, por supuesto, íbamos a lograr esa actualización de la norma de manera coherente, respondiendo a los principios de sostenibilidad, cohesión territorial y, cómo no, al gran problema del acceso a la vivienda. Contábamos con que responderíamos al mayor de los retos y problemáticas que nos planteaba las oficinas técnicas, que era la simplificación y procedimiento administrativo y, cómo no, el refuerzo y protección ambiental. Aquí en los resultados constatados, por supuesto, más de 1.000 profesionales, 2.400 alegaciones y el documento de las conclusiones. Y en los resultados no previstos es donde conseguimos crear la creación espontánea de un foro técnico colaborativo, convirtiéndose estas jornadas en espacios de cooperación interadministrativa. De este modo surge un proceso que derivó en una red de apoyo mutuo entre las oficinas técnicas del archipiélago. En segundo lugar, emerge un potencial de replicabilidad institucional. La experiencia demostró que este modelo de participación deliberativa es viable, eficaz y transferible. Y finalmente, el proceso tuvo un impacto cultural y democrático, logrando un amplio consenso del borrador de la ley. En lo que corresponde a las reflexiones finales, la actualización de la Ley del Suelo de Canarias ha demostrado que la ley puede ser al mismo tiempo un instrumento técnico y un espacio de aprendizaje social. El proceso participativo ha fortalecido la legitimidad institucional, la cohesión territorial y la cultura democrática. Y hoy, esta ponencia, Voces para el Territorio, no es solo el título de una ponencia, es una declaración de principios y hemos demostrado que los podemos dar continuidad con otro proceso participativo como es el que estamos llevando a cabo actualmente, que es el proceso participativo para la elaboración del borrador de la Ley del Sistema de Protección Civil y Emergencias de Canarias. Antes de finalizar, quiero dar las gracias a la Dirección General de Ordenación del Territorio, don Hernán Cruz Díaz, por apostar por este equipo y darnos el privilegio de llevarlo a cabo, a don Miguel Ángel Pérez, consejero delegado de GESPLAN, por la confianza, a don Óscar Rebollo Curbelo por ser el capitán de este barco y llevarnos a puerto, a Eva Padrón adjunta por confiar en nosotros y a todo el equipo por ser el apoyo siempre. En nombre de todo este equipo y en nombre de mí misma como profesional, muchísimas gracias a todos.
Continúo. Bien, pues ahora vamos a continuar con Alba, que está a la izquierda. Bienvenida, Alba. Queremos hablar ahora de la cultura de la planificación y la ordenación del territorio. En este caso nos va a traer el ejemplo del área metropolitana de Barcelona, un análisis de 311 planes, que creo que es muy interesante todo ese resultado que ella nos va a hablar. Y nada, tienes la palabra. Vale, pongo el tiempo para no pasarme, porque a mí, yo si me pongo a hablar, no paro. Bueno, muchísimas gracias por darme la oportunidad de compartir pues, con todos vosotros, con todos ustedes, el resultado de de este estudio que hicimos. Yo, como me han presentado, formo parte del equipo del Servicio de Planificación y Evaluación del Área de Presidencia de la Diputación de Barcelona. Y aquí presentaré lo que sería un spin-off de un proyecto para nosotros muy importante y muy revelador, queríamos saber una cosa que parece que deberíamos ya haberla sabido antes, pero nos pusimos a ello pormenorizadamente con los datos de saber los 311 municipios de la provincia de Barcelona exactamente qué planes hacían, o sea, qué planificaban, de qué ámbitos temáticos, diferentes tipologías, o sea, cuáles eran preceptivos, cuáles eran no, tipología de municipios, etcétera. El spoiler, estamos hablando de planificación en general, aquellos documentos que llevan la palabra plan, ¿vale? Entonces, un poco el spoiler es que se planifica poco y se planifica mal, ¿vale? Voy a dar algunos datos, lo digo porque, claro, y aquí enlazo, ¿no? Cuando tenemos una cultura de planificación muy débil, ¿no? Pues entonces, al final los resultados, de lo que yo no estoy hablando de la ordenación, ¿no? Y del urbanismo, pero como concepto general y como se ha dicho aquí, la cultura, sobre todo cuando acaba al ciudadano, a los habitantes, qué es lo que llega, cómo llega y cómo podemos hacer esta retroalimentación. Vale, al final nuestra base de datos partía de lo que serían 2.000 planes. Parecen muchos, pero luego veremos que son muy pocos. Hay que tener en cuenta 311 municipios. Para buena parte de ellos hay planes, en teoría todos son preceptivos, pero los que son preceptivos son casi 30. Si multiplican verán que esto es un porcentaje infimísimo, ¿vale? Lo que hemos hecho es, gracias a tener esta base de datos, nos permite hacer, por ejemplo, esta ponencia. Vamos a hacer una búsqueda específica de cuántos planes disponemos vigentes hoy, por ejemplo, en planificación, pero no desde un punto de vista del ordenamiento o del urbanismo, sino del modelo territorial. ¿Cuántos municipios tienen ellos, sobre todo ya veréis en los planes de mandato, que especificaremos qué son, cuántos de ellos reflexionan cuál es el modelo territorial que ellos quieren desplegar a 4 años vista, ¿no? En lo que sería el mandato? Entonces, partimos de la pregunta, ¿los municipios diseñan su modelo territorial? Spoiler, no. El estudio de caso lo haremos con la evidencia con los datos empíricos de los planes de mandato. El plan de mandato es lo que en teoría debería tener todo ayuntamiento, porque lo dice la normativa, ¿no? Que es la planificación de mi acción. A la práctica, como no hay, digamos, una fiscalización de si se hace o no, de hecho, no son 311 los planes de mandato, son 156 los que existen para el mandato actual. Y veremos cuántos de ellos hablan del modelo del territorio. Acabaremos aparte con esta conclusión, que de hecho ya he hecho un poco spoiler, la propuesta, ¿no? El plan de mandato como una herramienta de diseño del modelo territorial local, es decir, una planificación estratégica del territorio a nivel, ¿no? No de la ordenación y del urbanismo, ¿no? Sino de esa aspiración del territorio. El territorio como un ente activo, no como el sujeto pasivo en el que pasa, porque eso sí, también, spoiler, en los planes de mandato sí que se habla del modelo cultural, del modelo social, del modelo económico. En cambio, no hablan del modelo territorial. El territorio es el resultado del resto de modelos que sí que en los planes de mandato, en aquellos pocos, porque son menos del 50% que se redactan, pues se llegan a verbalizar, ¿no? Entonces, necesitamos unos conceptos básicos que se entiende por planificación. Sería este diseño de acciones y conductas que se llevan a cabo con el objetivo de resolver un problema, configurar una situación determinada y distinta a la actual.
por lo cual estaríamos aquí hablando de la parte también añadiéndole esta visión estratégica, ¿vale? Otro concepto muy importante. ¿Es obligatorio que planifiquen los ayuntamientos? Sí, lo dice la ley del régimen jurídico de las administraciones públicas. Toda acción debe estar planificada y no solo eso, sino que también lo dice la ley del 2013, sino que tiene que estar informada de manera activa. Hay la transparencia activa y la transparencia pasiva, ¿no? La activa es yo como ciudadana no la voy a pedir y al ayuntamiento me la da, bueno, la administración pública. Pues deben planificar y deben publicarlo. Spoiler, no lo hacen, ¿no? Pobrecitos, lo estoy machacando aquí. Tienen, como os he dicho antes, hay municipios un solo técnico, o sea, es muchísimas cosas. Estamos aquí con la confianza, ¿no?, de que nos gustaría que planificaran más, pero pobres, yo también, lógicamente, empatizo con ellos. Entonces, aquí lo que es muy importante y un poco el kit de la cuestión sería, tenemos el municipio o el gobierno como un ente político, ¿no?, con esa capacidad y con esa autoridad para decir cuál es el modelo territorial que quiero, pero luego hay la planificación como derecho administrativo, donde el gobierno local como ente público sí que tiene esa obligación potestativa de la ordenación urbanística y las competencias del urbanismo. A nadie se le escapa, imagino, en esta sala, y ha ido saliendo desde el gap entre estos dos, ¿no? El gap que realmente tienen que unirse y las dificultades que hay, lógicamente, ¿no? Entonces, habría que definir, si les pedimos al ayuntamiento que nos lo definan en un plan, tendríamos que consensuar en qué consistiría este modelo territorial. Aquí hay una propuesta, pero lógicamente habría que trabajarla más. Y la propuesta que también nosotros hacemos es que, aparte de lo que sería el derecho administrativo, con el POM, que decimos nosotros ahí en Cataluña, el PGU, supongo que es la denominación que se usa más genéricamente, pero el lugar donde ya debería empezar a planificarse es en este plan de mandato. El plan de mandato, como es la palabra que utilizamos más genéricamente en Cataluña, pero atención, otro gran drama de la planificación. Plan de mandato que cuando empezamos nosotros a mirar, yo daba, y mira que llevo muchos años, que cuando hago las asistencias técnicas en el ayuntamiento, lo primero que hago es preguntar por el plan de mandato. Sorpresa, cuando nos dedicamos a mirar cuántos hay solo en Cataluña 27 denominaciones distintas. O sea, ya para empezar, una cosa que debería ser como bastante fija, en cada 3 municipios le llaman con una variación, ¿vale? Entonces sería el documento omnicomprensivo que recoge toda la acción municipal y a partir de ahí deberían derivar los planes sectoriales. Y en este plan omnicomprensivo debería estar formulado este modelo en consenso o en consecuencia, ¿no?, con lo que sería, lógicamente, la planificación y el ordenamiento territorial. Entonces, el estado del arte, otra gran agujero negro, ¿no? Cuando buscamos, sale, lógicamente, muchísimos artículos de lo que sería planificación urbanística y ordenamiento y planificación de recursos humanos, que lógicamente no es, y a partir de aquí, yo aquí he puesto un número 24, pero aceptando muchos pulpos como animales domésticos, ¿vale? El resultado es que no podemos hablar de artículos de planificación de modelo territorial a nivel de administración local y, por supuesto, no un marco teórico. Lo que sí que hicimos es de los 156 planes de mandato, de lo que serían los objetivos estratégicos, no el objetivo operativo ni las acciones, sí que hicimos un vaciado que nos íbamos a los 900 objetivos estratégicos acumulados entre todos. Y entonces, lo que hicimos es una búsqueda por palabras, ¿no? Y básicamente aquí, and the winner is la palabra espacio. Ni la palabra territorio, ni la palabra modelo, ¿no? Es el espacio. Y también aquí hago otro spoiler, y cuando tú entonces vas a buscar estos planes de mandato, el espacio es espacio de titularidad pública de uso público. ¿Vale? Entonces, vamos perdiendo, como decimos en Cataluña, en cada lavado vamos perdiendo una sábana. ¿Vale?
Entonces, otro dato, me acuerdo que a mi jefe le gustó mucho esta gráfica como reveladora, pero también tiene un pelín, aquí como estamos entre amigos, un poco de tristeza, ¿no? De los 311 municipios, hicimos, vale, ¿cuántos son planes de mandatos? Tienen planes de mandato, 156. ¿Cuántos tienen un objetivo estratégico con una de estas palabras que aceptamos pulpo, ya hemos dicho? Ya nos vamos solo a 52. ¿Cuántos de estos hacen una devolución, una rendición de cuentas? ¿Vale? Nos vamos, ahora no leo, pero creo que son 10 o 12, ¿vale? Si de estos 10 o 12, ¿cuándo? Ya solo voy a buscar no espacio, ¿no? Y no urbanismo, sino territorio, y me salen 2. El proceso que antes decíamos antes, ¿no? De una participación, el círculo de 311, 2. ¿Vale? Entonces, bueno, hay un poeta que dice: todo está por hacer, todo es posible. Nos lo vamos a mirar así, ¿no? Como decían antes, de ponencias. Aquí también de deciros que hay una correlación directa entre aquellos municipios que planifican y los que planifican o mencionan algo del territorio. No, o sea, es correlativo, no es que hablan más de estos temas los municipios pequeños o los municipios con más habitantes. Sí que los que más planifican, eso también fue interesante verlo, son entre los de 20 y 50.000 habitantes, en general los que planifican más y los que introducen más estos temas. Aquí me gustaría mucho compartirlo, acepto opiniones porque esto es más un poco así cualitativo de bajo nivel, por así decirlo. ¿Qué terminología usamos de estos 52? ¿Qué acciones había? Y vemos que nos salen acciones de vías, parques, plazas, movilidad. Yo, siendo buena, he puesto recursos naturales, pero gestión del agua, de Winner, ¿no? Transición energética también, intentando agrupar, pero se van a la climatización de edificios. Atención, estoy hablando que en un objetivo estratégico que ellos pueden haber dicho modelo territorial, al final es una acción que me habla de climatización de los edificios, ¿no? Vamos perdiendo un poquito, ¿no? Ellos empiezan por cambio climático, territorio, ¿no? Y acabamos, a veces, bueno, así, ¿no? Y luego lo que nos sorprendió, pero a ver los hilos, es encontrar muchísimas acciones de policía local y de planes de emergencia dentro de estas palabras, ¿vale? De estos conceptos que buscábamos. Acompañados de mejorar, ordenar, desarrollar, y en cambio, ¿qué es lo que no está ausente en estas acciones? Playas, bosques, ríos, usos del suelo, normas urbanísticas. Ni siquiera la palabra POUM sale. Lógicamente no en un objetivo estratégico, pero cuando vas a buscar no salen. Un poco, aquí haciendo nosotros también, y por la experiencia que tenemos de pisar el territorio, estos planes de mandato, eso porque es una reflexión que comparto con ustedes y también si tienen algún feedback, en estos planes la idea que se les manda o que ellos tienen es que no hay que poner la actividad recurrente, ¿no? Sino un objetivo más aspiracional que luego, lógicamente, acabará una acción. Pero entonces, cuando ves una ausencia tan increíble, ¿no?, de cualquier acción vinculada, incluso modificaciones, ¿no?, parciales de urbanística, si es una ausencia total incluso a nivel de acción, ¿no?, es que la consideran eso como una gestión administrativa recurrente, ¿no? Y sí que a lo mejor políticamente o internamente tiene ese valor, ¿no?, pero no le hacen ese upgrade que debería ser necesario. De hecho, solo de los 311 municipios, solo hay 88 que tengan publicados en su página web el plan general. Y, como comentaban los compañeros, hay que estar muy motivado para encontrarlo. Y hay que estar aún más motivado para entender qué estaba pensando la persona que lo puso de esa manera, porque es de un tecnicismo, o sea, están, vaya, lo que decíamos, que si un ciudadano tiene interés, luego no le vayamos a pedir que tenga una cultura de planificación, porque hay que ser eso, un arquitecto o un urbanismo, ¿no? Entonces, como yo creo que ya me he pasado, y es así, muchas gracias. Yo creo que las conclusiones iban por ahí. Tenemos que ayudar a los municipios, ¿no?, a esa cultura de planificación que incluya al territorio y que pongan esa aspiración del territorio como un sujeto activo donde van a pasar cosas, pero que no las dejemos pasar.
Muchísimas gracias, Alba. Efectivamente, hiciste varios spoilers, o sea que ya nos fuiste anticipando las conclusiones, pero vamos a tratar, repito, soy un poco pesada con esta idea de ceñirnos a los tiempos para abrir luego una discusión. Hay temas que ya están saliendo, así que anímense. Y para seguir con el ritmo de este eje, vamos a darle voz ahora, la palabra a Silvia Nacoura González, que nos viene a hacer una presentación. Nuevamente nos desplazamos a Canarias sobre gobernanza multinivel, transparencia y digitalización, y lo hace en nombre del resto del equipo, ¿verdad, Silvia? Así que te doy la palabra para que nos cuentes los proyectos que están desarrollando. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, agradecer a la organización por permitirnos presentar las herramientas que venimos a traer aquí a esta mesa. También a ustedes por estar a las 8 de la noche aguantando aquí ponencia tras ponencia, y sin más vamos a empezar un poquito a explicar lo que estamos haciendo ahora mismo desde la Dirección de Planificación Territorial de GESPLAN, empresa dependiente del Gobierno de Canarias, en particular de la Consejería de Política Territorial. Estamos trabajando en diferentes herramientas que conseguimos de alguna manera poner encima de la mesa un nuevo modelo de gestión pública más eficiente. En este sentido, vamos a rápidamente explicar cuáles son los elementos clave que hemos considerado para esta gestión pública más eficiente. Posteriormente vamos a entrar un poquito a explicar cada una de estas herramientas tecnológicas que nos está permitiendo esta gestión pública más eficiente, transparente y esta gobernanza. Y por último vamos a explicar cuáles son las conclusiones y los resultados que estamos viendo y el impacto que están teniendo cada una de ellas entre las administraciones y la ciudadanía. Pues entre los elementos clave para esta gestión pública eficiente encontramos cómo las personas, los procesos y las herramientas, pues de alguna manera esta gobernanza multinivel, colaboración interadministrativa y transparencia, pues se ha generado un ecosistema de herramientas tecnológicas que nos está permitiendo pues tomar decisiones más ágiles, más eficaces, tener una relación más cercana con nuestras administraciones públicas, y también nos está permitiendo ofrecer toda la información que se está trabajando en cada uno de los proyectos que estamos desarrollando en GESPLAN, pues poner encima de la mesa toda esta información a través de herramientas tecnológicas como páginas web, plataformas, etcétera. Una de las herramientas que vamos a explicar, que es apoyo a oficinas técnicas, viene ya desarrollándose ya desde hace casi 10 años. Empezamos en el año 2016. Los primeros trámites que hacíamos para este apoyo y asesoramiento a los ayuntamientos se hacían mediante trámites presenciales, reuniones, llamadas telefónicas, correos electrónicos. Esto de alguna manera nos generaba cierta lentitud, fragmentación en la respuesta y menor trazabilidad y transparencia, ¿no? A medida que fuimos recibiendo cada vez más consultas, pues fuimos encontrando la necesidad de dotarnos de una herramienta digital que nos permitiera pues ser más eficientes y tener una gestión de todas estas consultas que nos iban entrando, no solamente para programar los equipos multidisciplinares que tengan que ir dando respuesta a esas solicitudes, sino además generando una base de datos, que ahora mismo pues tenemos una base de datos casi de 9.000 informes. Esto nos está permitiendo, además de ser más ágiles y más eficientes a la hora de dar estas respuestas, también nos permite pues generar unos criterios más uniformes a la hora de dar las respuestas a nuestros técnicos municipales, ¿no? Además, como comentaba anteriormente Jocelyn, pues sirviéndonos de esta plataforma, de estas bases de datos, pues nos están permitiendo hacer diagnósticos, encontrando cuál es la problemática que tiene nuestro personal técnico de nuestras administraciones a la hora de afrontar, de poner en práctica nuestra normativa, y todo eso pues conjugado a las necesidades de ir actualizando nuestro marco normativo, ¿no? Por lo tanto, vemos una cuestión que realmente facilita tanto a nuestras administraciones, tanto municipios como cabildos, pero también al Gobierno de Canarias, para entender esas problemáticas. A partir de que empezamos a hacer estas plataformas más digitales, pues encontramos una mayor transparencia, unos procesos más dinámicos, más accesibles y participativos con nuestros técnicos, y también pues unas tecnologías que nos permiten pues dar mayor eficacia. Estas herramientas, como comento, dos de ellas nacen al calor de la Estrategia Canaria Reto Demográfico, que ayer ya tuvimos oportunidad de explicar en el foro de la mesa del Eje 1.
Dos de estas herramientas son la Oficina Virtual Reto Demográfico y el Observatorio, que ahora explicaré un poquito con mayor detenimiento. Y, como comentaba anteriormente, Apoyo a Oficinas Técnicas, que es nuestra hermana mayor. Refuerza la capacidad técnica del personal técnico de nuestras oficinas municipales. Estas tres herramientas, pues lo que intentan es dotar de un músculo técnico a nuestras oficinas municipales e insulares. En el caso de Apoyo a Oficinas Técnicas, pues va dirigido a los ayuntamientos de menos de 100.000 habitantes y a los cabildos insulares no capitalinos de Canarias. El objetivo es, pues, capacitar a nuestros técnicos a través de foros de aprendizaje, dotando de conocimiento el marco normativo vigente, pero también dando una respuesta diaria a las consultas específicas que van teniendo, sobre todo en cuestiones urbanísticas. Fundamentalmente, las mayores solicitudes se presentan en esta línea de actuación de asesoramiento técnico y jurídico en materias urbanísticas de aplicación tanto de la normativa como de normativa estatal, regional, pero también la local, ¿no? De este apoyo a oficinas técnicas, que ya contamos con casi 10 años de trayecto, pues ya tenemos más de 1.000 usuarios registrados en esta plataforma y se han resuelto más de 11.000 informes hasta el momento. 84 municipios participan asiduamente en nuestras consultas y la temática más recurrente es la del asesoramiento técnico y jurídico, como comentaba. La segunda de las herramientas, la Oficina Virtual Reto Demográfico, es muy reciente, tiene apenas 5 meses. Nace, como comento, de esta participación que hicimos con la Estrategia Canaria. Consultamos a los municipios de menos de 10.000 habitantes de Canarias cuáles eran las necesidades que ellos tenían en cuanto a necesidades, en cuanto a técnicos, el bajo nivel de recursos que tienen estos municipios, ¿no? En cuanto a medios materiales y medios personales, pues prácticamente en unanimidad pues, nos dijeron que necesitaban un apoyo, un refuerzo técnico, jurídico, de apoyo ambiental, etcétera, ¿no? Con lo cual, pues a partir de toda esta recopilación de información, en estas entrevistas que hicimos a los 47 agentes de desarrollo local de los 47 municipios de menos de 10.000 habitantes, pues fue como fuimos configurando este programa, ¿no? Estas 7 líneas de actuación que tiene Oficina Virtual Reto Demográfico, pues nacieron a partir de estas entrevistas que hicimos con nuestros agentes de desarrollo local. Nos trasladaban que necesitaban sobre todo apoyo en los expedientes de contratación, tenían muy poco personal, tenían atascados expedientes desde hace años, también ordenanzas fiscales, necesitaban actualizar sus ordenanzas fiscales, pero también hacer otras que también hicieran más eficientes pues, las arcas municipales, también el apoyo en la presentación de subvenciones. Dense cuenta que las subvenciones que van saliendo continuamente, pues los municipios más pequeñitos no tienen muchas veces la posibilidad de poder concurrir a ellas y necesitaban ese apoyo técnico que reforzara pues no solamente las dudas que les iban surgiendo, sino también el propio apoyo en la concurrencia en sí a las subvenciones. También la asistencia técnica para agilizar la tramitación de las licencias en sus municipios. Esta oficina virtual, pues que apenas tiene 5 meses, pues ya hemos recibido más de 300 solicitudes. Estamos intentando ser lo más ágiles posibles, por eso detrás de todas estas herramientas hay un equipo humano muy involucrado y muy comprometido. Tenemos perfiles arquitectos, jurídicos, geógrafos, que estamos pues mano a mano con los técnicos apoyándoles en su día a día, ¿no? Estamos teniendo un porcentaje de respuesta muy alto, ya tenemos un 70% de estas solicitudes que nos han ido haciendo y ya tenemos más de 100 usuarios y más de 38 municipios dados de alta y 2 de los cabildos. Las temáticas más solicitadas, pues la agilización en la tramitación de licencias y también el apoyo en los expedientes de contratación. La tercera de las herramientas tecnológicas que presentamos es el Observatorio Canario de Reto Demográfico. También surge encontrando la necesidad de dar a conocer todo lo que se estaba trabajando en torno a la Estrategia Canaria de Reto Demográfico. Es una página web interactiva y dinámica que está orientada fundamentalmente a dar transparencia y sensibilizar a la ciudadanía sobre todo lo que se está trabajando sobre el reto en Canarias. Integra más de 100 indicadores territorializados por ámbitos, tipos de espacio y municipios. Y también pues plantea toda la información y documentación a tiempo real de todo lo que se está trabajando en torno a la estrategia. También tiene un canal de comunicación, noticias y participación. Pues esta plataforma web
nace en el mes de marzo y ya tenemos registradas más de 40.000 visitas desde su lanzamiento. Ahora vamos a reproducir un pequeño vídeo para ver la navegación por estas 3 herramientas. Esta es la de apoyo a oficinas técnicas. Aquí vemos, pues, los bolichitos van representando un poco todas las solicitudes que nos van haciendo todos nuestros municipios. Esta es la sección donde vemos todo el material que está a disposición de nuestros técnicos. Son documentos de modelo, guías, informes técnicos, etcétera. Esta es la sección de foros de aprendizaje. Ahora tenemos colgados píldoras formativas, podcasts, documentos de foros, por ejemplo, de capacitación europea. Esta es la sección donde pueden ir haciendo todas las solicitudes. Esta es la segunda de las herramientas, Oficina Virtual Reto Demográfico. Nace un poco con el mismo esquema que apoyo a oficinas técnicas. Pues aquí vemos a los 47 municipios a los que damos servicio y las líneas de actuación que antes comentábamos, el panel de control, donde todo el equipo va viendo a tiempo real cuáles son las necesidades que van teniendo nuestros técnicos, toda la documentación que vamos poniendo a disposición de nuestro personal municipal para su descarga, son documentos en abierto, en cerrado, cómo se pueden hacer las solicitudes de una manera muy sencilla y automáticamente ya nos llega a nuestra bandeja de entrada. Y esta es la tercera de las herramientas, el observatorio, donde vemos pues, todas estas herramientas de análisis, la sección de ayudas y subvenciones, toda la documentación de la estrategia, las noticias de actualidad, el acceso directo a oficina virtual y el acceso directo al Congreso de Reto Demográfico que hicimos en el mes de octubre en Canarias. Este es el visor territorializado, donde vemos todos los ámbitos temáticos sobre los que se construye la estrategia, todos los indicadores. Estos indicadores se lo pueden descargar automáticamente cualquier persona que se lo consulte. Son indicadores que los puedes ir filtrando, selecciones múltiples, simples, por municipio, por isla, por tipo de espacio. Te lo puedes descargar en formato CSV, con lo cual puedes hacer cualquier diagnóstico que te va a servir pues, para un poco tener una toma de conciencia de la situación en tu territorio, ¿no? Con lo cual es una herramienta que está a disposición de toda la ciudadanía. También esta información de estas herramientas de análisis las tenemos por ámbitos temáticos, con estos informes de Power BI como paneles de control, donde vemos a un golpe de vista para cada uno de los municipios, pues cuál es la situación que tenemos desde el punto de vista del modelo territorial, de la cohesión y gobernanza económica y social, desde el patrimonio cultural y del patrimonio natural, ¿no? Todas estas herramientas estamos viendo que están teniendo un muy buen acogida entre la ciudadanía. Y pues no es más que ver pues todo cómo se están presentando, sí, ya acabo, en todos los medios de comunicación y cómo también nuestros dirigentes políticos pues están haciendo... Para el Gobierno de Canarias, uno de los asuntos estratégicos de esta legislatura como el director general de Política Territorial está dando a conocer estas herramientas en los medios de comunicación y en los foros. Es un municipio de menos de 10.000 habitantes donde las oficinas técnicas carecen del personal necesario para poder abarcar el día a día, desde emitir informes, a hacer licencias, a acudir a subvenciones, pliegos para licitaciones. Todos esos servicios son dados de una manera virtual y gratuita desde esta oficina virtual. De las alrededor de 250 solicitudes recibidas hasta el momento, la mayoría se centra en la agilización de licencias, en la redacción de ordenanzas fiscales y también en la ayuda, apoyo a aquellos expedientes administrativos, sobre todo los que tienen que ver con contratación. Para ellos, Gesplan ha dispuesto de 13 perfiles técnicos que son personas cualificadas y con especialidad en las materias más demandadas. ¿Qué es el Observatorio Canario del Reto Demográfico? Pues es un espacio que aglutina información, iniciativas, ayudas y documentación que se nutre de datos y deberá estar permanentemente actualizado a disposición de la ciudadanía como un instrumento de transparencia. Básicamente se nutre de dos herramientas. Por un lado, el visor de indicadores, que está formado por una variedad de ellos, y por otro lado tenemos el panel estadístico de ámbitos temáticos que está formado por una serie de indicadores de cada ámbito a nivel municipal. Este es uno de los compromisos de la Mesa de Presidentes, de la Mesa de Transparencia, y es una de las primeras de las 51 medidas que se ponen en marcha. Otra medida es la creación de una oficina virtual que dará apoyo técnico y jurídico a los municipios retos, esos municipios que tienen menos de 10.000 habitantes y que su carestía de personal le hace inviable presentarse a muchas de esas líneas de subvenciones, muchos de esos programas de apoyo.
Gracias, Silvia. Ahora pasamos otra vez a la sala en remoto, la sala online, para dar la bienvenida a María López Tubia. ¿Estás conectada? ¿Nos escuchas bien, Eva María? Sí. ¿Sí? A ver. ¿Sí? ¿Me oyen? Sí, te escuchamos. Ah, muy bien. Pues bueno, nada. pues entonces voy a proceder a preparada? compartir la pantalla. Mientras vas compartiendo la pantalla, comentar que esta es la última de las ponencias seleccionadas. Va a tener mucha relación con lo que es los aspectos competenciales, la ordenación jurídica, que también, lógicamente, incide en lo que es los elementos de gobernanza. En este caso, nos va a hablar sobre el gobierno foral, sobre las diputaciones y sobre los ayuntamientos en el caso del País Vasco. Así que, nada, Eva María, te damos ya paso para que puedas hacer la presentación. Bien, a ver si puedo hacer el volcado, porque... A ver, ya estoy compartiendo la pantalla. En teoría deberían ver... No, Zoom. de momento no, y Tiene- me indican si lo puedes poner Ya en sé que Zoom horizontal. es difícil porque ya lo conozco. Vale. ¿Se ve? Ahora sí, perfecto. Ah, muy bien. Perfecto. ¿Te escuchamos? Digo yo. Hola, ¿perdimos la conexión? ¿Verdad que sí? Eva María, no te estamos escuchando. No sé si tú nos escuchas a nosotros, pero a ti no te estamos escuchando. ¿Y no se ve? Ahora sí te escuchamos y vemos la presentación. Adelante. No, hemos vuelto a perder el sonido. Porque reproduce ella. Entonces cuando le dan play y fuera un vídeo, si te das cuenta, aparecía en play. ¿Ves? Vale. ¿Estás intentando poner un vídeo? Porque no logramos escuchar el vídeo, ¿eh? No estamos escuchando el vídeo, ¿eh? El audio que no nos llega. Lo que como de vídeo, que cuando le da reproducir, se pierde la voz de ella para reproducir el vídeo que no tiene voz. Yo creo que tenemos que descartar la reproducción del vídeo y escucharte directamente tu voz. ¿Sí? Sí. Sí, entonces se va a acoplar, ¿no? No, de momento no. ¿Prueba? No, lo volví a hacer otra vez. Pues es un poco extraño porque... Ahora. A ver. Ahora sí te estamos escuchando, ahora sí. Pues no. No, Eva María, no. Sí, que lo haga fuera del modo presentación. Bueno, como no está funcionando, yo creo que vamos si puedes salir del modo presentación y nos haces directamente la comunicación y te escuchamos. Bueno. Sí, pues sí, porque no. ¿Sí? Las dos cosas no. ¿No se ve? Sí se ve. Dile que compartirlo nosotros. No sé si lo tienen los muchachos. ¿Tienen la presentación de ella? Sí, ellos la tienen. A lo mejor. Eva María, no está funcionando. La única opción que tenemos es descartar la reproducción y directamente nos hace la comunicación mediante tu audio. Bueno. Lo A siento, ver, es pero- que me parece un poco... Yo los estoy viendo estupendamente. Ese es el tema. A ver. ¿Ves?
Sí. Eva María, intenta, Sí. por favor, compartir la presentación sin audio normal y la acompañas con tu voz, como A estás ver. haciendo ahora. Comparte Bueno. pantalla. A ver, como documento puedo... Sí, abre la presentación PowerPoint que nos enviaste, la compartes y Sí. nos la vas contando de viva voz. No te preocupes por el vídeo. Ya. A ver. Vamos a ver. Aquí. Sí, estos son cosas que ocurren. Ya lo contaba porque ya sabía ya que ocurre. No te preocupes mientras. Entonces, trata de hacer lo siguiente: recupera la presentación y la compartes con nosotros y vas acompañando la presentación con tu voz. No hay ningún problema y en lo que tú vas gestionando esta situación, simplemente porque vamos a tener poquito tiempo para el debate, así le dejamos a Eva María un margen para que ella pueda ir solucionando este problema. Podemos hacer por ahora un primer balance general de las presentaciones que se están compartiendo en este eje y que, como pueden observar, son muy variadas, ¿no? Hemos tenido... los he aglutinado, digamos, bajo 3 grandes bloques, ¿no? Diagnósticos y análisis, ¿no? Tenemos el caso que nos ha presentado Alba, de la Diputación de Barcelona, donde nos ha hecho un análisis muy interesante sobre las tipologías también de planes con las que se ha trabajado, ¿no? En este análisis en su estudio, planes de mandato, planes generales y planes sectoriales, ¿no? Y ya hemos visto que el resultado, pues, digamos, abre un poco la discusión sobre hasta qué punto efectivamente la planificación está cumpliendo con el mandato jurídico y también con los principios de transparencia, ¿no? Y de uso, ¿no? para el territorio, ¿no? Y esa ausencia de modelo territorial, ¿no? que también aparece en tu trabajo. En el caso de Eva, no sé si ya, no, en cuanto lo solucione, bueno, Eva nos va a presentar, o su intención es presentar un análisis jurídico sobre la realidad del País Vasco, muy interesante, así que esperemos que tengamos oportunidad, Eva, de que la compartas. Ella nos manda un vídeo que seguramente es el que está intentando reproducir ella. Y presentación también. Sí, pero yo creo que la presentación sí que no tendrá problemas ella para compartir. Claro. Podemos lanzar nosotros el vídeo que viene con una locución suya. Vale. Y después que ella solo comparta la presentación. Perfecto. ¿Te parece bien, Eva? Te comentamos la solución que hemos encontrado. Nos comenta el técnico que ellos pueden lanzar la presentación vídeo que tú nos has enviado. Y ya voy comentando, sí. En principio, no es necesario porque tiene la locución y si te parece... sí. Pues, sí. Entonces, Pero era muy breve la locución. Claro, pero no importa porque tenemos poco tiempo, así que nos viene bien que bueno, se abre. No te preocupes, no pasa nada. Tú estate atenta, síguenos, ¿vale? Síguenos para poder compartir. Entonces, por ahora paro y ¿tenemos equipo? Sí, pues atenta, sí. Eva, vamos con ello. Estamos, Eva, intentando lanzarlo desde aquí. Entre tanto, aprovecho y retomo lo que estaba comentando. 3 grandes bloques, ¿de acuerdo?, de análisis. El segundo era el de Eva y el tercero el de Luis Girón, que espero que siga también con nosotros, donde ha introducido un tema muy innovador y que ha generado muchísimo interés. Doña Eva María López Tubía. Ahí está, ya estamos, venga. Por fin. Muy buenas tardes. Mi nombre es doña Eva María López Tubía, doctora en Derecho Administrativo, abogada. Y hoy tengo el placer de compartir con ustedes un análisis jurídico sobre el modelo de gobernanza territorial del País Vasco.
Este modelo se caracteriza por su enfoque en la cooperación interadministrativa e intersectorial dentro de un marco institucional descentralizado que permite una planificación territorial eficaz, transparente y participativa. A lo largo de esta presentación veremos cómo se articula este sistema, qué principios lo sustentan y qué herramientas lo hacen posible. Vale, perfecto. Eva, pues tenemos la introducción del contenido. ¿Puedes ahora compartir con nosotros o de viva voz simplemente darnos un resumen general, si te parece bien, cuál es el enfoque a que has adoptado y cuáles son las principales conclusiones a las que has llegado en tu trabajo? Casi te invitaría a que te centraras en las primeras diapos y en las finales, ¿vale? Para muy bien. Compartir con nosotros tu trabajo. Sí, muy bien. Están ya, es que no las veo en la mesa, pero no veo si se está reflejando. Si... No te preocupes, aunque no veas la presentación, cuéntanosla. Está reflejando. A ver. Bueno, sin más, podemos hablar del País Vasco, que cuenta con una estructura institucional singular dentro del Estado español, marcada por el régimen foral y una amplia descentralización competencial. Este sistema se organiza en 3 niveles, como ya ha estado el señor Tiaga explicando: el Gobierno vasco, que tiene competencias exclusivas en ordenación del territorio, en litoral, en vivienda, urbanismo, así como la legislación estatal en el desarrollo y ejecución de la legislación estatal sobre medio ambiente. En segundo lugar, tenemos a las Diputaciones Forales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, que articulan políticas supramunicipales y gestionan infraestructura, suelo rural y desarrollo económico. En tercer lugar, los ayuntamientos, que elaboran los planes urbanísticos locales y ejecutan las políticas en contacto directo con la ciudadanía. Esta distribución exige mecanismos de cooperación constantes para garantizar coherencia y evitar solapamientos. Bien, en la tercera diapositiva se hablaba de los principios jurídicos de gobernanza, y la gobernanza territorial vasca se apoya en 3 principios fundamentales del derecho administrativo: cooperación, coordinación y colaboración. La coordinación busca armonizar competencias entre administraciones, evitando duplicidades. La cooperación implica compromiso institucional más profundo, que se refleja en el proceso participativo de la revisión de las directrices de ordenación territorial aprobado por Decreto 128 de 2019, y la colaboración, que representa un nivel más intenso de interacción, donde se integran recursos y capacidades para ejecutar proyectos conjuntos. Así se regula en el Decreto 46/2020 de procedimiento de aprobación de los PTPs y PTS, y con apoyo de plataformas como la GeoEuskadi. En la cuarta diapositiva hablaba de los instrumentos de planificación territorial. Estos instrumentos son esenciales para materializar los principios que hemos citado. Las directrices de ordenación territorial establecen el marco general. Los planes territoriales parciales organizan el territorio por áreas funcionales, como ya se ha hablado también a lo largo de estas jornadas. Y los planes territoriales sectoriales abordan temas específicos como infraestructuras o medio ambiente. Un ejemplo destacado de PTPs, Donostialdea Bajo Bidasoa, que aplica un modelo de PER-SIR para integrar regeneración urbana, movilidad sostenible y protección del litoral. Bueno, la quinta diapositiva hablaba de la gobernanza más allá de los límites administrativos, como los problemas territoriales actuales, como el cambio climático, la movilidad o la vivienda, no respetan las fronteras administrativas, y el modelo vasco propone una gobernanza flexible, adaptativa, donde las diputaciones forales juegan un papel clave como articuladoras de este nivel entre autonómico y municipal. Cada territorio histórico cuenta con su propia norma foral, lo que permite adaptar a las políticas de sus realidades específicas, respetando también el principio de autonomía municipal. La sexta diapositiva habla sobre la inteligencia territorial y tecnología. La inteligencia territorial es una herramienta estratégica para la toma de decisiones, y las plataformas como GeoEuskadi y el Observatorio Territorial de Euskadi integran datos geoespaciales, indicadores socioeconómicos y proyecciones ambientales. Las tecnologías como la inteligencia artificial, Big Data y sistemas de información gráfica permiten una planificación más precisa, resiliente y alineada con los objetivos de desarrollo sostenible. Y pasamos por ello a la Agencia Urbana Vasca y los proyectos que tenemos ya en marcha. La Agencia Urbana Vasca, conocida como Bultzatu 2050, establece un marco estratégico alineado con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los proyectos como Life Urban Clima 2050 y Ardatz 2030 refuerzan esta estrategia con acciones de regeneración urbana, movilidad baja en carbono y participación ciudadana.
Las diputaciones forales desempeñan un papel esencial en su implementación, garantizando que las políticas supramunicipales se integren en los objetivos globales. En conclusión, el modelo vasco de gobernanza territorial demuestra la cooperación institucional, la colaboración técnica y el uso de tecnologías emergentes que pueden generar políticas públicas más eficaces, sostenibles y adaptadas a las realidades locales. Este enfoque puede servir de referencia para otros contextos autonómicos, estatales, internacionales. Muchísimas gracias por tu atención. Wow. Bueno, Eva María, muchísimas gracias de verdad por haber hecho este intento de síntesis para trasladarnos toda esta información, todo tu análisis, de verdad. Y bueno, como les decía, abrimos rápidamente si tienen alguna pregunta o cuestión para las personas que han participado en el eje de hoy. ¿Alguna cuestión, proyecto sobre el que quieran algún dato más, alguna impresión? Un segundito, sí. Tenemos una pregunta para aquellas personas que nos siguen online en in situ. A ver, ¿se escucha? Sí, bien. No, es una pregunta sencillísima, pero me ha intrigado porque como has hecho un análisis del lenguaje, tema que me parece interesantísimo, ¿no? Pero la mayor parte de los municipios, me imagino, se expresan en catalán. ¿Has hecho una traducción o los planes están expresados en qué? ¿Cuál es la lengua en la que están expresados habitualmente? Me imagino que catalán. 100% en catalán. Claro, pero entonces el concepto de espacio, por ejemplo, claro, es que no es lo mismo el entendimiento de la palabra espacio en castellano que en francés. Entonces, por ejemplo, esto fue súper debatido en la Unión Europea cuando no sabían cómo denominar a la ordenación, porque la ordenación del territorio, que es regional planning en el ámbito anglosajón, es de tipo económico, la nuestra es de tipo físico, en otros países tiene una raigambre también geográfica. Al final, la palabra que ganó en la Unión Europea, por eso me ha gustado lo que decías, fue spatial planning, que era planificación espacial. No es ni territorial, ni urbana, ni tal, no, porque el town planning no es lo mismo que digamos, la manera que nuestro planeamiento municipal, en fin. Conclusión, que ganó la palabra espacio, ¿no? Y tiene su interés, ¿no? Pero luego la palabra espacio, a su vez, es la que ha ganado también en la agenda urbana. Y ahí, de nuevo, tiene Cataluña un vector, ¿no? Porque Joan Clos, como director en aquel momento de ONU Habitat, ¿no? Pues introdujo el tema del espacio a través del tema del espacio público. De tal manera que la agenda urbana habla de las generalidades más globales que uno puede imaginar y de pronto, ¡zas!, llega al espacio público y empieza a hablar del espacio público y de las calles y de la proporción de las calles. Y hacen incluso toda una paramétrica muy interesante de todos esos temas en los estudios preparatorios y luego están. Entonces, por eso, esta de la palabra espacio me pareció interesante. La pregunta es un poco también, pero ya me has contestado en el idioma catalán, si va siempre con apellido o no, o hablaban de espacio en términos generales, o va a espacio público, porque también el espacio público tiene una importancia. En Barcelona es, digamos, la palabra reina para expresar lo que ha ocurrido en los últimos 20 años, ¿no? El espacio público, ¿no? Pero no sé si en los otros municipios más pequeños también es importante o no, ¿no? Siempre, de hecho, no se veía y tampoco teníamos tiempo, pero en la tabla sale, nosotros buscábamos las palabras que salen, que son esas 5, pero al lado vimos que siempre iban con un apellido. Y el espacio, creo que recordar que era espacio urbano, espacio público. Entonces, sí que es cierto que en Cataluña, a mí, por ejemplo, me sorprendió Espai, que saliera Espai, porque para mí es más etéreo que territorio. Y a la vez cuando vi que usaban ese Espai etéreo, que bueno, pues a lo mejor es que quieren ser muy integrales, y cuando vas a las acciones y ves que es al revés lo más concreto, un poco la conclusión es eso, que falta esa cultura de planificación, esa cultura de ponerse de acuerdo, un marco teórico de que vamos a hablar. Y yo luego me he sentido un poco mal, ¿no? Porque parece que eche por el suelo lo que hacen, ¿no? Hacen mucho teniendo en cuenta que no hay un marco teórico y que cada 4 años hay un político distinto.
Por eso las administraciones como la Diputación supralocales o estos foros participativos es muy importante para que creemos un poco, ¿no?, el discurso que les ayude. Sí, sí. Muchísimas gracias. Tenemos 2 preguntas más en el público. Sí, y a continuación tenemos otra aquí en la primera fila. Sí, aquí el profesor Ezquiaga acaba de introducir una cuestión muy interesante, ¿no?, que es la semántica de la planificación, la semántica del territorio, ¿no? Es un elemento fascinante y que la comparativa entre diferentes territorios tiene sus connotaciones, ¿no? Pero también a raíz de la intervención de Alba, y sobre la presencia me ha venido a la cabeza una cuestión que también está vinculada un poco con la parte de la mesa anterior sobre la cuestión de la planta administrativa, ¿no?, y de las finanzas locales. Y es que yo recuerdo en los años 2000 cómo la planificación urbana sí que estaba en los planes de mandato. ¿Por qué? Porque en buena medida la economía del municipio, las finanzas del municipio se derivaban de sus proyectos urbanísticos. Y ahora no. Entonces, en el momento en el que el urbanismo ha dejado de ser una fuente de financiación, que luego ya hemos visto fracasada, pero esto es un elemento clave de análisis, es decir, va un poquito más allá de del análisis empírico, y es una interpretación, es una tesis. A partir de aquí luego ya la podemos validar o no, ¿no? Pero yo recuerdo que sí, que en los años 2000 había aquello que se estableció como la nueva cultura del territorio, fue un poco una respuesta evidente. Y aquí voy a la cuestión de la financiación y de que cómo el urbanismo no hubiera debido haber sido la fuente de financiación o el palo un poco estructural de las políticas locales, que en su día lo fueron. Y aquí voy a las finanzas locales, ¿no? Y nos explicaba el profesor francés que decía, sí, en Francia el sistema más o menos es coherente, pero bueno, es débil. Claro, yo pienso, en el país de los ciegos el tuerto es el rey, ¿no? Pues aquí, digamos, en este contexto sureuropeo, si consideramos que Francia es sur, que no lo es, pero si lo ponemos aquí en estos espacios mediterráneos, quizá Francia sí que es el tuerto de estos ciegos que somos muchos de nosotros, ¿no? Y voy a la planta administrativa, hasta qué punto, digamos, no existen sistemas de cooperación entre municipios a partir de una fiscalidad que vienen después acompañados por instrumentos de coherencia territorial. Es una cuestión que también las finanzas y el urbanismo tienen mucha relevancia, y creo que hay un espacio también de análisis académico en este respecto. Muchas gracias. Tenemos otra... No sé si hay algún comentario al respecto, pero recogemos casi otra pregunta para ser más ágiles. Sí, muy rápido. Yo primero felicitaros, me ha encantado todo lo que estáis haciendo en Canarias, como no podía ser de otra manera. Pero es que además a mí me surgen muchas dudas, y entonces, claro, como ya es la hora que es, pues muy rápidamente, y ya la dejaré luego en otros momentos, me comentáis, ¿no? Pero pensando un poco en la tecnología que se ha puesto en marcha, la oficina de reto demográfico y todas estas cosas, pregunta práctica, el coste de esto. Es decir, ¿cuánto cuesta? Porque yo, claro, estoy pensando en el caso andaluz, nosotros, o en el ámbito local, esto tiene un coste muy elevado, ¿no? Otra cosa, la integración con las plataformas de ciudades inteligentes. Otra pregunta, bueno, conectados, no para ahora, pero para cosas de pensar. Y luego la integración con la IA en el ámbito de los asistentes virtuales. Porque las preguntas de los ciudadanos pues son muchas. Ya sabemos que las fax que son antiguas, ya fax no... Entonces eran bots, pero es que los bots a veces causan rechazo. Hay que generar asistentes virtuales que sean amigables y todas estas cosas. Parece una cosa surrealista, pero oye, es que las personas hoy se manejan con estos criterios, ¿no? Entonces me curioseaba un poco el tema de la financiación, el tema de la temporalización, porque obviamente esto hay que disponerlo y los municipios van a tener a lo mejor capacidad económica para ello, pero bueno, cómo se ha movido, y el tema de lo que viene, ¿no? De esa interacción en smartness y en temas de awareness. Muchas gracias. Damos... Bueno, por contestarte un poco así rápidamente, el tema de la financiación, esto es una apuesta, en este caso, del Gobierno de Canarias, de la Consejería de Política Territorial. Esto verdaderamente sí que es una gobernanza multinivel, en el sentido de que los ayuntamientos no financian estos programas, los financia directamente el Gobierno de Canarias, ¿vale?
con lo cual los ayuntamientos reciben este apoyo, este asesoramiento de manera totalmente gratuita. En el caso de apoyo a oficinas técnicas, pues quien recibe este apoyo son los municipios de menos de 100.000 habitantes y los cabildos no capitalinos. En el caso de Oficina Virtual Reto Demográfico, quien reciben estas ayudas son los 47 municipios de menos de 10.000 habitantes, que son los que tienen menos recursos, con lo cual las líneas de actuación son mucho más extensas que en el caso de apoyo a oficinas técnicas, con lo cual los municipios reciben este apoyo de manera totalmente gratuita, o sea, financiado por el Gobierno de Canarias. El Gobierno de Canarias tiene unas líneas de financiación específicas para estos fines y es una apuesta en este sentido para apoyar y para dotar de capacidad técnica a su personal municipal. Y en cuanto a la segunda de las cuestiones que hacías sobre la inteligencia artificial y demás, pues estas herramientas tecnológicas también nos están ayudando a generar una gran base de datos con todos estos informes que recibimos, con todas estas consultas. Muchas de las consultas son consultas recurrentes sobre problemáticas comunes, con lo cual esto también nos permite a nosotros trasladar esto a diagnóstico y trasladárselo a su vez también al Gobierno de Canarias, planteando, oye, pues en la ley del suelo los ayuntamientos en un 60% están teniendo problemas a la hora de aplicar pues el capítulo de títulos habilitantes o el capítulo de disciplina, etcétera. Con lo cual, también esta actualización de la ley del suelo estamos viendo cómo toda esta información nos está sirviendo para poder mejorar y poder pues, adaptar nuestro marco normativo, ¿no? Por ahora no estamos utilizando asistentes virtuales, somos un equipo multidisciplinar que estamos detrás. Lo que sí que nos estamos sirviendo de estas bases de datos para poder generar criterios homogéneos a la hora de dar respuestas, para que si un jurídico responde hoy a una pregunta y dentro de un año otro jurídico diferente responde a una pregunta parecida, pues que los criterios sean homogéneos y se vayan sentando, pues sí, está cayendo un buen palo de agua cuando salgamos de aquí, todos con un barco. Así que, pues nada. En lo que corresponde a la pregunta que hacías, y tal y como comenté antes, queremos un hermanito para apoyo a oficinas técnicas, replicar un proyecto o ese apoyo, esa oficina virtual, replicarla no supone económicamente tanto. Podemos aprovechar a la jefa, que la tenemos aquí, y ella es la que maneja todo el cotarro. Entonces, o sea, todo no. Tenemos al mayor de los jefes, al jefe y a la jefa. Exacto. Entonces... No, es una muy buena pregunta. Menos de lo que crees. Nosotros, sí. De los presupuestos que tiene la Consejería de Política Territorial para todo el tema de planificación, estas oficinas de ayuda podrían estar en torno al año, son públicas las cuentas, quiero decir, no estoy, tanto una como la otra sumadas en torno al 1,5 millones de euros al año. Para 88 municipios. Si sacamos la cuenta de precio-informe, estamos por debajo de lo que cuesta las oficinas municipales. Esto no lo he dicho, ¿verdad? En alto. No. Quiero decir, ¿por qué? Por lo que te contaban mis compañeras. Estamos muy optimizados, tenemos una capacidad de respuesta muy rápida y bastante sistematizada. ¿Qué pasa con la ley? Que normalmente las preguntas se repiten. ¿Dónde están las dudas? ¿Qué dudas se le genera al técnico municipal? Pues resulta que el técnico municipal del norte de Tenerife tiene la misma duda interpretativa de la ley que el técnico municipal de Lanzarote. Entonces, la respuesta, tenemos esa base de datos, la buscamos muy rápidamente y estamos hablando de 2 proyectos que atienden entre ambos, pues ya te acabo de decir, 11.000 solicitudes por un lado, 300 en 4 meses por otro, que le cuesta a un gobierno de Canarias pues del orden de lo que te he comentado. ¿Tenéis implementado algún GAR? No. No. Todavía más. Sí. Estamos trabajando en ello. Es decir, totalmente. Claro, lo que pasa es que todavía estamos trabajando en ello. Internamente lo tenemos bastante avanzado, pero no está al público de momento, aunque sí hacemos algún uso interno de él,
porque hay muchas dudas todavía con este tema de la inteligencia artificial, protección de datos, etcétera, etcétera. Pero sí que, obviamente, como todo, estamos trabajando con estas tecnologías, no puede ser de otra manera. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias. Yo simplemente, muy rápidamente, para también dar voz a las dos personas que han participado online al principio, Eva lo ha hecho al final, me refiero a José Neira y a Luis Girón. Simplemente una pregunta y una observación, ¿no? Si nos escucha, José, la pregunta es, ¿esta tecnología que han aplicado al análisis del cambio de los usos del suelo y que tiene ese potencial, ¿la han compartido a nivel institucional o es algo que todavía está solamente en las universidades, ¿no? Porque ustedes hablaban del potencial que tiene para informar políticas públicas en ese ámbito con unas herramientas que tienen un coste muy bajo y que tienen un potencial predictivo o de diagnóstico muy alto, ¿no? Entonces, simplemente la pregunta es concreta, ¿no? Esto ha salido de la universidad y se ha planteado a nivel institucional para informar políticas públicas. Esto para ti. Y ahora nos contestas, por favor. Y para Luis Girón, retomo una de las preguntas que tú planteabas. El análisis que han hecho ha suscitado muchísimo interés, el de las comunidades de prácticas, pero muchísimo, muchísimo. Me da pena de que no tengamos más tiempo para andar sobre ello. Y tú hacías una pregunta, que es, bueno, ¿y cómo podemos fomentar ese intercambio, ¿no? Ese intercambio entre distintos perfiles, distintos backgrounds. Se veía un desalineamiento muy grande entre los perfiles que se integran en las bases de datos de las comunidades autónomas, donde están dominados fundamentalmente por los perfiles jurídicos y los arquitectos, y luego eso contrastaba con Fundicot, y eso me lleva a la respuesta. Es que Fundicot y este congreso es precisamente un espacio donde todos esos backgrounds, todos esos perfiles se encuentran en el café, en la cena, en estas mesas, en las preguntas. Así que casi retomo tu pregunta y te doy una respuesta. Quizás la respuesta sea Fundicot y este tipo de congresos. Así que muchas gracias por lanzarla. Y ahora doy paso pues rápidamente a José y a Luis por si quieren cerrar y ya nos vamos a casa. ¿No están? Bueno, pues entonces con esta reflexión cerramos, que nos ha quedado redonda. Muchísimas gracias. Al final es divertido esto de...